Bueno, vamos a comenzar con una nueva unidad, cuyo título es probabilidad. Primero tenemos que hacer una distinción dentro de su definición. Hay un enfoque clásico, ¿sí?, conocido como fórmula de Laplace, que dice que la probabilidad de que suceda un evento es igual al número de casos favorables sobre el número de casos posibles, ¿sí? Ejemplo, cuando yo tiro un dado, los dados tienen los números del 1 al 6. Yo quiero calcular la probabilidad de que me salga un 3. Entonces yo tengo que pensar, ¿cuántos casos favorables tengo? Uno solo, porque hay un solo 3. ¿Y cuántos casos posibles? Hay 6 números. Por lo tanto, la probabilidad va a ser 1 sobre 6, un sexto. Una característica de este enfoque es que los eventos son X probables. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de que salga el 1, o que salga el 2, o que salga el 3, o que cualquier número es siempre la misma. En este caso es igual a un sexto. Lo mismo que si tiro una moneda. La probabilidad de que salga cara o cruz es siempre la misma, ¿sí? Por eso decimos que son X probables. Pero existe otro enfoque cuando hablamos de probabilidad, que es el enfoque empírico, que tiene que ver con los resultados que van pasando. Por ejemplo, si yo tomo notas de la prueba de estadística y este año se sacaron, digamos, y hago una tabla de las notas que tuvieron los alumnos del año pasado, después le sumo las de este año y voy así sumando gente y haciendo una tabla de notas de estadística todos los años, voy a tener una probabilidad de notas de estadística, ¿sí?, que se construyen a partir de recoger datos y hacer estadística. Esto es justamente lo que llamamos como estadística inferencial, es decir, parto de datos históricos y de investigación para poder inferir el futuro. Entonces, si yo hago una tabla de notas que ustedes se fueron sacando a lo largo de los distintos años, yo podría decir, por ejemplo, que hay una gran probabilidad o hay una probabilidad del 60% que el alumno se saque un 6. O la probabilidad de que un alumno le vaya mal en el examen de estadística es de 10%, por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, este es un enfoque más empírico, tiene que ver con los resultados que se van dando y que se recogen de la realidad. En cambio, por ahora vamos a trabajar con el enfoque clásico, ¿sí? Es decir, contando en cada evento o en cada experimento que hacemos cuáles son los casos favorables y cuáles son los casos posibles, ¿sí? Vamos a tomar a lo largo de este curso varios ejemplos, muchos ejemplos, como para que tengamos una variedad de casos de lo que nos puede pasar. Y vamos a ir definiendo distintos aspectos, ¿sí? Cuando yo digo que tengo que calcular la probabilidad diciendo que es el número de casos favorables sobre el número de casos posibles, lo que yo tendría que conocer cuál es el mundo ese de casos posibles. Bueno, ese mundo de casos posibles es lo que se conoce como el espacio muestral, ¿sí? Y va a depender de cada ejercicio. Por ejemplo, yo tiro acá, tengo el experimento de tirar 2 monedas. Si yo tiro 2 monedas, me puede salir cara o cruz en la primera tirada y en la segunda tirada vuelve a salir cara o cruz y cara o cruz. Entonces, el conjunto formado por cara cara, cara cruz, cruz cara y cruz cara, ¿sí? Perdón, este sería cruz cruz, acá hay un error, cruz cruz, ¿sí? Sería el espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? Todos los posibles resultados. Entonces yo podría ahora preguntarle, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara a cara? Entonces ustedes me dirían, hay un solo caso posible, pero hay un solo caso favorable al evento que yo estoy diciendo y hay 4 casos posibles. Por lo tanto, la probabilidad de que salga cara a cara sería un cuarto. Pero veamos otros espacios muestrales. Supongamos el experimento de sacar una carta del mazo de cartas española. Bueno, les muestro todo el mazo, ¿sí? Estas son todas las cartas españolas, ¿sí? Recuerden que tenemos las copas, perdón, el oro, los bastos, las espadas, las copas. Estas que están acá se llaman figuras. Los unos normalmente tienen el nombre de as, ¿sí? Bien, entonces, si yo hago el experimento de sacar una carta de mazo de cartas españoles, fíjense que la cantidad de cartas son 28, perdón, 48. Entonces, supongamos que yo diga, ¿cuál es la probabilidad de sacar una figura?
Entonces cuento las figuras. Hay 3, 6, 9, 12. Esos serían mis casos favorables. ¿Y cuáles son los casos posibles? Las 48 cartas. ¿Está? Entonces es muy importante conocer cuál es el espacio muestral para poder entonces identificar cuáles son todos los casos posibles. Otro ejemplo es si se lanzan 2 dados, ¿sí? Bien, yo acá hice un arreglo que se los recomiendo, que es un arreglo que me permite escribir todos los casos, todo el espacio muestral. Acá puse los números del 1 al 6 que corresponden a un dado y acá pongo los números del 1 al 6 del otro dado. Una combinación sería el 1 con el 1, otra sería 1, 2, 1, 3, 1, 4. Es decir, acá tenemos todo el espacio muestral que puede suceder si tiro 2 dados, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer o con diagrama de árbol, como se los mostré acá, o lo pueden hacer como está condensado acá. El problema del diagrama de árbol es que se hace inmensamente grande, porque imagínense que tengo 6 elementos para la primera tirada y 6 en cada uno de los otros, con lo cual tengo 36 ramas en la segunda tirada. Entonces, una forma más fácil para contar los casos posibles y el espacio muestral, digamos, es esta. Acá, por ejemplo, fíjense, supongamos que yo le preguntara cuál es la probabilidad que me salgan 2 números iguales. Bueno, es fácil porque yo voy a fijarme, tengo el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, el 5, 5 y el 6, 6. Tengo en total 6 casos favorables sobre un total de 36. Entonces va a ser 6 sobre 36. 6 sobre 36 me da un sexto. ¿Sí? Bien, entonces, fundamental saber interpretar y saber conocer qué es un espacio muestral. Cuando yo sé cuál es el espacio muestral, o sea, cuando yo sé el conjunto de todas las soluciones, puedo entonces contar los casos favorables. Veamos, ¿qué es un evento? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de evento? Cuando hablamos de eventos nos estamos refiriendo justamente a un subconjunto del espacio muestral, ¿sí? Porque cuando estamos definiendo que la probabilidad es caso favorable sobre caso posible, caso favorable tiene que ser con respecto al evento que yo elegí. Entonces el evento tiene que ser algo que está dentro del subconjunto del espacio muestral. Entonces, volvamos a nuestro mazo de cartas. Y queremos, por ejemplo, el evento A que sea una figura. Bueno, el evento A que sea una figura sería decir, a ver, ¿cuál es la probabilidad? Después lo calculamos a la probabilidad que sea figura. El evento B que sea una carta de copas. Bueno, fíjense cuántas cartas de copas tenemos. 12. El evento C, un 3 de espada. ¿Cuántos 3 de espada hay? Uno solo. Entonces, como tenemos el espacio muestral, en cada evento podemos identificar que el evento es un subconjunto del espacio muestral. Y por supuesto, entonces la probabilidad es muy sencilla de calcular, porque lo que yo calculo es la probabilidad de que sea una figura, dijimos que son 12 figuras dividido a 48. Después, la probabilidad de que sea una carta de copas, tenemos 12 copas dividido 48. Y finalmente, que sea un 3 de espada, hay uno solo dividido 48. Si tenemos claro el espacio muestral, calcular la probabilidad con la ley de Laplace es muy sencillo. Sigamos. ¿Qué pasa con los eventos? Resulta que los eventos se pueden clasificar en excluyente y en no excluyente. ¿Cuándo decimos que un evento es excluyente? La teoría dice que 2 eventos son excluyentes cuando la ocurrencia de un evento A impide la ocurrencia de un evento B. ¿Sí? Impide. No es que la modifica, directamente la impide. ¿Esto qué quiere decir? Ser experimento el tiro de la moneda. El evento A es que sale el sol y el evento B es que sale el número. Vieron que la moneda tenía el 2 y el sol, ¿sí? Entonces, si yo digo que cuando tiro el dado, el evento A sea, si yo digo que el evento A sea, me quedo acá, que el evento A salga el sol y el evento B salga un número, entonces fíjense, son absolutamente excluyentes, porque no me puede salir el sol y el número. O sale el sol o sale el número. Entonces, estos serían 2 eventos mutuamente excluyentes. La ocurrencia de un evento impide que salga el otro. Veamos otro ejemplo. Supongamos el tiro del dado. Fíjense el tiro del dado. El dado tiene todos los números, ¿sí? Si sale el 6, es imposible que salga el 5.
Si sale el 5, es imposible que salga el 4 y o los demás. Entonces, supongamos que el evento A que sea un número par y el evento B que sea un número impar. Son absolutamente excluyentes, ¿sí? No quiere decir que cada vez que tire la moneda los eventos son excluyentes. No quiere decir que cada vez que tire el dado los eventos son excluyentes. Ya vamos a ver en el dado que hay otros eventos que sí son que no son excluyentes. Tomemos entonces otro ejemplo en el mazo de cartas españoles. El evento que sea A, que sea una carta de copas, y el evento B, que sea una carta de oros. Obviamente, según como vimos nosotros que eran las cartas, estos son excluyentes. O sale oro o sale copa. No hay la opción de que salgan los dos al mismo tiempo. Por lo tanto, se trata de eventos excluyentes. Bien, pero existen otros eventos que no son excluyentes, ¿sí? Esos eventos no excluyentes tienen la particularidad justamente que la ocurrencia de uno no impida la ocurrencia del otro, ¿sí? Y esto se da de nuevo con los dados, por ejemplo. Si yo digo que el evento A sea un número par y el evento B sea un número divisible por 6, fíjense que dentro del dado hay un número que cumple con las dos condiciones. Es par y es divisible por 6. Ese número es el 6 justamente, ¿sí? Bien, entonces, aunque se trate del tiro del dado, los eventos no son excluyentes, porque depende cómo define el evento, va a ser excluyente o no. Y en el otro caso que tenemos en las cartas españolas, supongamos que yo diga, evento A quiere una carta de copa, y el evento B sea un as, ¿sí? Bueno, en ese caso, fíjense claramente, hay una intersección de estos dos eventos que es el 1 de copa. Por lo tanto, no son eventos excluyentes. Cuando no son excluyentes quiere decir que existe una intersección, si se quiere, entre esos dos eventos, ¿verdad? Eso después nos va a servir para algo muy importante. Bien, vemos qué pasa con las probabilidades, las propiedades de la probabilidad. Ustedes ya las conocen, ¿sí? Saben perfectamente que la probabilidad es un número que va entre 0 y 1. ¿Por qué va entre 0 y 1? Porque es o el 0% o el 100%. Eso representa si lo pasáramos a porcentaje. ¿No? Si hay un valor que me da de probabilidad 1,2, 1, hay algo que está mal, ¿sí? Piensen de nuevo en la definición. Es casos favorables sobre casos posibles. Si los casos favorables son subconjuntos de los posibles, no puede ser nunca un número mayor que 1. ¿Está? A lo sumo será 1. Por ejemplo, si tenemos un suceso seguro, ¿sí? De hecho, la probabilidad es igual a 1 si el evento es seguro y es igual a 0 si el evento es imposible. Por ejemplo, un evento imposible. ¿Cuál es la probabilidad que me salga un 7 si tiro el dado? Bueno, la probabilidad es 0. ¿Y cuál es un evento seguro? ¿Cuál es la probabilidad que me salga un número del 1 al 6 si tiro el dado? Listo, es 1, ¿sí? No hay ninguna duda. Y la otra propiedad de la probabilidad, ¿sí? Tiene que ver con la sumatoria de todos los eventos. O sea, si yo sumo la probabilidad de cada uno de los elementos del espacio muestral, me tiene que dar 1. Dicho de otra manera, la probabilidad, cuando tiro un dado, la probabilidad que me salga el 1, más la probabilidad que me salga el 2, más la probabilidad que me salga el 3, más la probabilidad que salga el 4, más la probabilidad que salga el 5, más la probabilidad que salga el 6, me tiene que dar 1. Si no, hay algo que está mal, ¿sí? Es decir, la sumatoria de todas las probabilidades del espacio muestral me tiene que dar 1. La probabilidad que salga cara es un medio, la probabilidad que salga cruz es un medio. La suma de la probabilidad me tiene que dar 1, ¿sí? Bien, y acá está representado lo que decíamos del dado. La probabilidad del 1 es un sexto, la del 2 es un sexto, la del 3 es un sexto, la del 4, del 5, del 6. Si sumamos las probabilidades de los números del 1 al 6, me da 1, ¿sí? Que es exactamente lo que tiene que pasar. Bueno, ahora, ¿qué pasa con estos eventos que son excluyentes y no excluyentes? Generan algo que se llama regla de la suma de las probabilidades. Nosotros tenemos, dentro de la regla de la suma de probabilidades, vamos a suponer que tenemos un espacio muestral E y tenemos los eventos A y B. Vamos a suponer que esos eventos son excluyentes, como pasa en este caso. Si son excluyentes, ¿qué pasa? No hay intersección. Tenemos el espacio muestral, tenemos el evento A y tenemos el evento B. Y no hay ninguna intersección entre ellos. La probabilidad de que ocurra A o B
es igual a la probabilidad de la unión A unión B. Y en este caso va a ser P de A más P de B. No hay nada más que agregar, ¿sí? O sea, si yo quiero que pase A o B, tengo que sumar las probabilidades. ¿Por qué? Porque los eventos son excluyentes. Pero si los eventos no son excluyentes, bueno, acá, perdón. Acá tenemos el caso de la moneda, que es lo que decíamos hoy. La probabilidad de que salga el 2 es un medio. La probabilidad de que salga un sol es un medio. Entonces, si yo quiero que salga un sol o un 2, va a ser un medio más un medio. ¿Sí? ¿Eso es claro? Bien, sigamos. Perdón, acá me adelanté un poquito. En el ejemplo del tiro de la moneda dijimos, el evento A sale el sol, el evento B sale un número, entonces la probabilidad de A o B es la probabilidad de A más la probabilidad de B, y eso es un medio más un medio. ¿Tá? Y en este caso es igual a 1. No siempre va a dar 1 cuando sume probabilidades, ¿no? Acá porque estoy sumando justamente todo el espacio muestral. Bien, pero si los eventos no son excluyentes, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? En el medio de los dos va a haber una intersección. Entonces, cuando yo quiera hacer la probabilidad de A o B, que es la de la unión, voy a sumar todo lo que es A, más todo lo que es B, pero le voy a restar la intersección, porque si no es como que dos veces estoy sumando la misma parte, ¿sí? Entonces, la fórmula que me queda de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, ¿sí? Con un ejemplo lo vamos a entender. Supongamos que decíamos recién, tiramos que en un mazo de cartas, ¿sí? Extraigo una carta del mazo español, el evento A es que sea una carta de copas. La probabilidad de que sea de copas ya dijimos que es 12 sobre 48. Y el evento B es que sea un as. Un as son 4 sobre 48. Entonces, la probabilidad de A o B va a ser la probabilidad de A, que es 12 sobre 48, más la probabilidad de B, que es 4 sobre 48, menos la de la intersección. La intersección es el 1 de copa, 1 sobre 48. Y eso me da 15 sobre 48. Si yo no le hubiera restado este término, fíjense que acá donde contaba las copas, estaba contando al 1 de copa. Y acá donde estoy contando los 1, también estoy contando el 1 de copas. Entonces estoy contando dos veces el 1 de copa, por eso acá lo tengo que restar una vez. ¿Se entiende? Entonces, importante que identifiquemos la fórmula, ¿sí? De la regla de la suma de las probabilidades, que se da en eventos excluyentes directamente la suma de los dos eventos, y en eventos no excluyentes es la suma de los dos eventos menos la intersección de esos eventos. ¿Sí? Bien, sigamos. Aparte de estos eventos excluyentes y no excluyentes, los eventos pueden ser independientes o dependientes. Se dice que dos eventos son independientes si la ocurrencia de un evento no afecta el resultado del segundo evento, ¿sí? Esto se da cuando yo tengo un evento seguido del otro. Fíjense que antes decíamos no impide. Una cosa es que algo impida o no impida, y otra cosa es que lo afecte, ¿sí? O que cambie el resultado. En el caso de excluyente y no excluyente, directamente si ocurre uno, el otro no puede ocurrir. En cambio acá estamos hablando de sucesos independientes, cuando decimos que la ocurrencia de que ocurra algo es independiente de la ocurrencia de que ocurra lo siguiente. Pasa, por ejemplo, cuando tiro un dado. Acá tenemos el evento A, el número sea menor que. No sé, podemos elegir el número que ustedes quieran, ¿no? Sea el número, el dado, tiro el dado dos veces y vamos a decir que el número sea menor que 3, por ejemplo. Y el evento B, el número sea par. Bien, pero fíjense el dato importante. Tiro el dado dos veces. No es que es en un solo tiro el dado. Tiro el dado dos veces. Entonces, que primero sea un número menor que 3, tendrá una probabilidad, ¿sí? Y después tengo que sea un número par. La pregunta es, ¿afecta el resultado? No.
en el segundo tiro? No afecta en nada, porque los dados son independientes. Cada vez que yo tiro el dado, todas las probabilidades siguen siendo las mismas, independiente del resultado que salió antes. Entonces vamos a suponer, en el evento A, probabilidad que sea menor, perdón, era probabilidad que sea, acá me equivoqué, es menor que 2. Probabilidad que sea menor que 2. Entonces, la probabilidad que sea menor que 2 es... no, estaba bien, era menor que 3. Era el 1 y el 2, entonces es 2 sobre 6, y la probabilidad y que no sea menor que 3 va a ser 4, vamos a poner que salga el 1 o el 2, y acá que salga 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, la probabilidad para el primer tiro me queda 2 sextos para que sea menor que 3 y 4 sextos para que sea mayor que 3. Pero cuando tire el dado de nuevo, ese es el primer tiro, cuando tire el dado de nuevo, voy a tener la probabilidad que sea par, va a ser un medio, y la que sea impar, un medio. Y un medio independiente del resultado que yo tuve antes, ¿sí? Por eso decimos que los eventos son independientes, porque no importa qué pasó antes, si acá me salió un número menor que 2 o me salió un número mayor que 2, menor que 3 o mayor que 3, porque en definitiva lo que pase con el segundo dado, las probabilidades no afecta, claramente no afecta el resultado del segundo tiro, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Supongamos que yo voy a hacer una... perdón. Acá se me quedó una... Pero no importa, olvídense de esa extracción que hice ahí. Supongamos que yo tengo una bolsa, con estas bolitas tengo 3 rojas, 2 azules y 2 verdes. Y lo que voy a hacer, voy a extraer, ¿sí?, 2 pelotitas, pero lo voy a hacer con reposición. ¿Qué quiere decir? Que cuando saque la pelotita, la miro, anoto qué me dio de resultado y la vuelvo a guardar. Entonces, cuando tiro, en el primer evento yo voy a tener que la probabilidad de que sea roja va a ser 3 sobre 7, la azul 2 sobre 7, la verde 2 sobre 7, claramente, porque esas son la cantidad de pelotitas que hay. ¿Y qué va a pasar? Como yo las voy a volver a guardar, ¿sí?, hago el segundo tiro y todas estas probabilidades van a ser las mismas. Van a ser 3 sobre 7, 2 sobre 7, 2 sobre 7, 3 sobre 7, 2 sobre 7, 2 sobre 7. O sea, no van a cambiar las probabilidades. Vuelvo, no afecta el resultado del segundo evento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las repuse. ¿Sí? Si no la hubiera repuesto, entonces ya no tendría la misma cantidad de pelotitas rojas, azules, verdes que al comienzo, y entonces lo afectaría. ¿Está? Bueno, estos son 2 ejemplos de eventos que son absolutamente independientes. Tanto en este caso el tiro del dado, como en este caso estoy haciendo una extracción con reposición. Como dije, existen los eventos independientes y existen los eventos dependientes. Veamos qué pasa con los eventos dependientes. Los eventos dependientes dice que son los eventos cuya ocurrencia sí afecta el resultado del segundo evento. ¿Tá? Veamos ejemplos. El primer ejemplo que vamos a dar es la misma extracción que hicimos recién, pero sin reposición. Entonces tengo la misma bolsa. En la primera extracción, las probabilidades son las que dijimos recién: 3 sobre 7, 2 sobre 7 y 2 sobre 7. Cuando voy a sacar la segunda bola, va a depender de qué pasó antes para ver cuál es la probabilidad del siguiente. Por ejemplo, veamos acá. En la segunda bola, si ya me salió una roja, ya no tengo 3 rojas, ya tengo 2 porque no las repuse. Entonces la probabilidad de que la siguiente sea roja ya no son 3 sobre 7, sino que van a ser 2, y ya no tengo 7 pelotitas, sino que tengo 6. ¿Sí? Entonces va a ser 2 sobre 6. Estas, aunque no haya extraído un azul, lo cierto es que ya no tengo 7 pelotitas, tengo 6 pelotitas, y por lo tanto todas las probabilidades cambiaron, ¿sí? Porque el denominador se va a ir reduciendo. Por cada extracción voy a ir quedándome con una pelotita menos. En este caso pasé de 7 a 6. ¿Sí? Si hubiera un tercer tiro, del denominador sería 5. ¿Tá? Entonces, estos son eventos dependientes, porque importa qué pasó en el primer tiro, y según lo que pasó en ese primer tiro es cómo cambia la segunda
la segunda probabilidad, ¿sí? Bien, la mejor forma, ¿sí? De entender probabilidad es hacer muchos ejercicios y ir viendo, porque en realidad los ejercicios de probabilidad no se corresponden con una regla, se corresponden con la combinación de reglas, ¿sí? Bien, porque estos eventos que acabamos de ver que pueden ser dependientes o independientes, a su vez tienen su propia regla, que es la regla de la multiplicación. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de que ocurran dos eventos, en este caso quiero que ocurra A y B, y los eventos son independientes, ¿sí? Entonces la probabilidad de que ocurra A y B es la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿sí? Ustedes vieron en Maths, si recuerdan, el OR y el AND, ¿sí? Y el OR está asociado al signo más y el AND está asociado al signo por. Yo estoy tratando de que ustedes se acuerden de algo que vieron, pero si no se acuerdan no importa, pero a ver si empiezan a hacer algún ensayo en este punto, porque cuando yo digo que ocurra la probabilidad de A y B, donde pongo un I, estoy poniendo un por, ¿sí? Y antes, cuando yo decía la probabilidad de A o B, estaba haciendo probabilidad de A más probabilidad de B. Veamos el ejemplo que teníamos recién. Recién dijimos, para que sean independientes, lo que tenía que pasar es que haga con reposición, si no, no hay independencias. Entonces, si es con reposición, las probabilidades, todas las probabilidades se mantienen, ¿sí? Yo hice solamente la primera rama. Entonces el ejemplo dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar primero una bola roja y después una bola azul, sabiendo que hay reposición? Entonces, la pregunta es, primero bola roja y después azul. Entonces yo sé que bola roja primero es 3 séptimos, por bola azul después. Bola azul después es 2 séptimos. Resultado, 6/49. Otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de sacar primero una bola azul y después una bola verde sabiendo que hay reposición? Importante esto, hay reposición, por lo tanto son independientes, por lo tanto directamente se multiplican. Entonces, hay palabras que quiero que cuando leamos, cuando tengamos un problema, remarquemos. Acá dice bola azul y eso quiere decir que es por. Sabiendo que hay reposición, eso quiere decir que va directamente multiplicada la probabilidad de A por la probabilidad de B porque son independientes. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar primero una bola azul? Veamos, la probabilidad de sacar una bola azul es 2 séptimos. Y después una bola verde, ¿sí? Como hay reposición, no me importa que la primera haya sido azul, sé que después se mantienen estas probabilidades y que azul va a ser 2 séptimos también. Y eso me da 4/49. Veamos qué pasa con esta regla cuando los eventos son dependientes, ¿sí? Cuando los eventos son dependientes, entonces la probabilidad de A y B sigue siendo una multiplicación, es la probabilidad de A por la probabilidad de B, pero fíjense que aparece una rayita ahí que significa sabiendo que ocurrió A, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Como ocurrió A, hay una probabilidad condicional, ¿sí? Y de hecho se ve así, es la probabilidad condicional. ¿Por qué? Porque ya el resultado de B está condicionado a lo que pasó antes. Si lo pensábamos en la extracción, no es lo mismo si es con reposición que si es sin reposición. Lo dijimos, cambia el resultado de acuerdo a lo que pasó antes. Bien, esa se llama probabilidad condicional que la escribimos con esta barra, ¿no? Y esa barra se lee habiendo ocurrido, ¿sí? Entonces cada vez que ustedes tengan probabilidad de y tienen B barra A, dicen probabilidad de B habiendo ocurrido A. Es muy importante que sepan leerlo, ¿no? No que me digan, esa P con esa barrita, no, es la probabilidad. Supongamos si dijera P de A
Entonces tiene que decir la probabilidad de A habiendo ocurrido B. En este caso, la probabilidad de B habiendo ocurrido A. Bien, entonces, veamos cómo, esto es mucho más fácil si lo vemos en el ejemplo, ¿no? Acá lo tenemos claro. Tenemos el tiro, en el primer caso, como acá no hay reposición, por eso son dependientes, acuérdense, son dependientes, no hay reposición. Entonces, este era 3/7, pero después es 2/6, 2/6 y 2/6, ¿sí? O sea, el denominador fue cambiando. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de A y B, la probabilidad de B habiendo ocurrido A no es lo mismo que la probabilidad de B solita. Veamos acá. La probabilidad de roja era 3/7. Y ahora digamos, ¿cuál es la probabilidad de roja acá si ya ocurrió roja? Y no, ya no tengo 3, tengo 2. Entonces es 2/6. Es decir, van cambiando las probabilidades. Veamos con un ejemplo, que es la mejor forma. Dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar primero una bola roja y después una bola azul, sabiendo que no hay reposición? Si no hay reposición, y vamos a remarcar, es bola roja y bola azul. Entonces, como va el y, yo sé que hay una multiplicación, pero como no hay reposición, yo sé que esta segunda es una probabilidad condicional. Entonces, roja en la primera, 7/7, por azul en la segunda. Azul en la segunda es 2/6, ¿sí? Y es condicional. ¿Por qué decimos que es condicional? Porque depende de qué salió antes. Si antes hubiera salido un azul, esta ya no sería 2/6, ¿sí? Supongamos que la segunda azul, si esta fuera azul, hubiera sido, ya salió un azul, me queda un solo azul, hubiera sido 1/6. O sea, depende qué pasó antes para ver cuál es el resultado de la segunda opción. Veamos, dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar primero una bola azul y después una bola verde sabiendo que no hay reposición? Bueno, fíjense, ¿cuál es la probabilidad de sacar primero una bola azul? La bola azul dijimos que es 2/7, ¿sí? Y dice, una vez que saqué la azul, ¿cuál es la probabilidad de sacar una verde? Como verde tenía 2, sigo teniendo 2 y entonces verde va a ser 2, pero sobre 6, ¿sí? Porque ya no tengo 5, sino que no tengo 7, sino que tengo 6. Entonces, bueno, el resultado va a ser, acá tenemos la condicional, ¿sí? 2/6. Que de nuevo, es condicional porque depende qué salió antes. Bueno, en base a esto, ¿sí? Van a poder resolver distintos ejercicios, ¿sí? Que es muy importante que sepan que esos ejercicios que ahora voy a dar, pero lo voy a cortar acá el video, así no se hace tan largo, en esta primera parte van a resumir. En este nuevo video van a estar todos, digamos, los casos que se me ocurrieron, 8 ejemplos resueltos para que ustedes vean cómo se resuelve un ejercicio de probabilidad, ¿sí? Cierro este video diciendo que algo importante. Dos eventos son independientes si se verifica que la probabilidad de A habiendo ocurrido B es la probabilidad de A, y ahí aparece B comilla, se lee, probabilidad de A no habiendo ocurrido B, y es igual, y acá me equivoqué, y es igual a la probabilidad de A. ¿Qué quiere decir? La probabilidad de A habiendo ocurrido B o no habiendo ocurrido B tiene que ser igual a la probabilidad de A. Eso es lo que hace que un evento sea independiente, ¿sí? Cuando yo tiro el dado 2 veces y digo que el primero sea par y que el segundo dado sea un 3, bueno, la probabilidad de que me salga un 3 en el segundo dado es independiente de lo que haya salido en el primer dado. O sea, si salió par o no salió par, la probabilidad de que salga un 3 sigue siendo un sexto. Eso básicamente quiere decir esto. Bueno, cortamos acá. Les voy a pedir que hagan un resumen de esto y seguimos en la próxima clase.